Vamos a continuar hablando de jurisdicción universal y lo vamos a hacer con las intervenciones de los siguientes ponentes, en particular de la siguiente, que es de Eduardo Barcesat, que es un abogado argentino, doctor en Derecho, defensor de derechos humanos. Es profesor del Departamento de Teoría General y Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires. Además, el profesor Barcesat es consultor jurídico externo de la Procuración del Tesoro de Argentina, asesor jurídico de la Presidencia de la Cámara de Diputados, conjuez de la Cámara Federal de Casación Penal y conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo contencioso administrativo federal. Al repasar este largo currículum, el profesor Barcesat bromea diciendo que a alguno de estos cargos pronto habrá que añadirle delante un ex como consecuencia del resultado de las elecciones recientes en Argentina. Pero conociendo la trayectoria, la brillantez y la experiencia del profesor, seguro que habrá también otros cargos que añadir a su currículum. Cuando quiera, profesor. Buenos días, muchas gracias. Sí, efectivamente, algunos de estos cargos los estoy dejando en pocos días, pero bueno, ya veremos cómo sigue la historia. Se dice en la dogmática jurídica que abordar un tema como este de la caracterización de crímenes económicos o crímenes contra el medio ambiente requiere definir cuál es el bien jurídico tutelado, quiénes son las víctimas y quiénes son los victimarios. Y qué hacer para que las víctimas no sean víctimas y para que los victimarios dejen de ser víctimas. Y a esto está enderezada mi exposición. Primer boceto que voy a aportar, poco explorado por cierto, es el tema de la relación entre soberanía y propiedad pública. La soberanía siempre se entiende de un territorio, un pueblo, pero no se habla sobre qué se ejerce esa soberanía. ¿Cuáles son los recursos y riquezas naturales que comporta la soberanía? ¿Y cuál es el régimen jurídico de tutela de esa soberanía? Fíjense qué tremenda contraposición con la propiedad privada. Desde la formulación de los derechos del hombre y del ciudadano, podrán ustedes advertir que el único derecho que viene precedido de la expresión sagrado es la propiedad privada. La vida, la libertad, las creencias, la igualdad, esos son derechos. Sagrado es la propiedad privada. Y si examinamos el conjunto de los sistemas jurídicos, se verá que hay un arsenal normativo, desde las constituciones, desde los códigos, desde las normas procesales, que tutelan el tránsito patrimonial o la propiedad privada. Pero hay muy pocas disposiciones que refieran a la propiedad pública, a aquello que nos es común a todos. Y sin embargo, esto debiera ser lo que amerita o debiera meritar mayor preocupación y mayor tutela. El constitucionalismo histórico poco tiene que decir sobre la propiedad pública. El constitucionalismo social sí ha inaugurado capítulos, importantes capítulos, que debemos examinar, que debemos bregar por su ampliación y su efectividad en tutela efectivamente de la naturaleza, de los recursos y riquezas naturales, de esto que es el bien común de todos nosotros y que, sin embargo, a pesar de pertenecernos a todos, poca tutela tienen en el sistema jurídico. Esto va acompañado también, y es la parte lamentable, en que los estados-naciones de los países emergentes o en vías de desarrollo, o como querramos nominarlos, han extrañado, han perdido su soberanía legislativa y jurisdiccional. Todos los abogados sabemos que el principio es el de territorialidad de la ley y de la jurisdicción. Es decir, allí donde se celebra un acto jurídico, esa es la ley aplicable y esa es la jurisdicción en caso de conflicto.
Pero nuestras soberanías legislativas y jurisdiccionales han sido avasalladas por el avance del capital financiero internacional, generando tribunales supranacionales que tienen la particularidad de proteger exclusivamente a los inversores y dejar desguarnecidos a los estados nacionales, que son los que aportan los recursos y riquezas naturales para esa creación de la riqueza, ¿no? Yo podría volcar, que no lo haré por el tiempo, por supuesto, miles de experiencias sobre cómo estos tribunales arbitrales internacionales distorsionan la totalidad de la normativa y la dogmática jurídica, destrozan el derecho, la racionalidad exigible del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales en aras de tutelar el privilegio de la inversión. Creo que hablamos de la globalización, pero para globalizar primero tenemos que ser sujetos de derecho. Primero tenemos que recuperar nuestro ser en tanto que ser soberano como pueblo y tener nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional. Para mí es tan importante como la soberanía territorial. La Argentina padece la presencia de un usurpante en sus Islas Malvinas y del Atlántico Sur, pero al menos fue el hecho de una fuerza externa colonialista. Sin embargo, hemos entregado, por decisión propia, nuestra soberanía legislativa y jurisdiccional en los temas más importantes de la economía. Y esto creo que es algo que todos debemos revisar, pensar cuáles son los mecanismos para que volvamos a constituirnos en soberanos en materia legislativa y jurisdiccional. Y en esto va el conjunto de los recursos y riquezas naturales. Siempre pongo de relieve, quizás hasta la fatiga, que las cláusulas de los pactos internacionales de Naciones Unidas, porque son simétricas en el conjunto de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, además de afirmar el derecho de autodeterminación, establece la titularidad de los pueblos sobre sus recursos y riquezas naturales. No es de los estados, no es de los gobiernos, es de los pueblos. Pero este enunciado normativo, que tiene la mayor jerarquía en el derecho internacional de los derechos humanos, tiene escasa o nula proyección en la operatividad de lo cotidiano. Sí, somos titulares, pero resulta que están sujetos a empresas que hacen la explotación, la extracción, que destruyen el equilibrio de la naturaleza, que apropian esta riqueza, que la llevan para sus países o para destinos peores, las guaridas fiscales. Y los pueblos, titulares, jurídicos, no tienen forma alguna, no tienen acción, no tienen sistema operativo alguno que pueda impedir este saqueo y esta destrucción. Bueno, esta es precisamente lo que nos preocupa, lo que trataremos de revertir. Latinoamérica es particularmente rica por su biodiversidad en recursos y riquezas naturales. Ya hemos perdido el oro y la plata en la conquista, ya eso ya prescribió, creo. Pero ahora vienen por el litio, por el sílice y por el tungsteno, sin los cuales no hay desarrollo informático. Estos tenemos que protegerlos. Ya no podemos permitir una conducta extractiva ilimitada que nos despoje de la posibilidad del empleo de estos minerales estratégicos. Somos también ricos en materia de agua potable. 40% del agua potable de la humanidad está en Latinoamérica. La Argentina particularmente, con el acuífero Guaraní, que comparte con Brasil y Paraguay, y con sus glaciares, que son una enorme reserva de agua potable. Hubo que generar una ley de tutela de las tierras con aptitud rural, porque estábamos viendo que se nos estaban enajenando
Es decir, ya éramos pocos los que podíamos tener tierras con aptitud rural en la Argentina por esta actitud de entrega y diría, de abuso del capital financiero. Bueno, las guerras futuras no solamente van a ser por los hidrocarburos, van a venir por el agua potable, van a venir por los minerales estratégicos, van a venir por las tierras con aptitud rural y, por supuesto, van a venir por el alimento. De manera que esto es algo que debe concitar el interés y la preocupación de los cientistas sociales para que haya una justa distribución de la riqueza y para que los pueblos no sean privados de esa titularidad jurídica. Yo creo que es poco lo que se piensa sobre en qué consiste la propiedad pública. Hay apenas algunas formulaciones sobre función social de la propiedad o interés social de la propiedad privada que debe satisfacer, que no debe colisionar. Hay alguna mención a que los criterios expropiatorios no tienen que ser un equilibrio exacto y matemático entre el bien expropiado y la suma que compensa, que hay que introducir otras variables, como por ejemplo cuánta utilidad ha tenido el bien expropiado para amortizar entonces el valor expropiatorio. Hay algunas previsiones, pero son escasas, Y además han dado motivo a golpe de Estado estas previsiones. Yo debo recordar la Constitución argentina del año 1941 con 3 cláusulas históricas que establecían la propiedad inalienable del Estado argentino sobre los recursos del subsuelo, que establecía criterios expropiatorios limitados y que establecía también la función social de la propiedad. Bueno, un golpe de Estado de un usurpante terminó con esta Constitución. Algo ha ayudado a la Constitución de Chile, aquella Constitución de 1949 argentina, y ahora sí asistimos a un proceso constitucional en Latinoamérica que es, para mí, ejemplificante. Las constituciones de Ecuador, de Bolivia y en menor medida de Venezuela se constituyen en un faro donde aparece el recupero de la naturaleza como sujeto de derecho, donde aparece el concepto de nuestros pueblos originarios de bien vivir, que significa vivir en armonía con la naturaleza, pasar de un antropocentrismo a un biocentrismo, es decir, no pensar que el hombre es el centro de todo, sino que la naturaleza y la existencia del hombre en naturaleza es lo que debe orientar la actividad legiferante. Esto tiene en estas constituciones latinoamericanas efectivamente un pivote que diría que es como una suerte de faro iluminador. Pero tenemos ya exacciones acumuladas. La riqueza que se produce en nuestros países es extraviada, por emplear algún término, hacia guaridas o paraísos fiscales. Argentina tiene un triste registro en esto. Según los datos de Tax and Justice Network, el Gafi también los da, aunque no suministra mucha información. Tax and Justice Network establece que la Argentina tiene 400.000 millones de dólares refugiados en estos paraísos o guaridas fiscales. Somos octavos en el mundo en cuanto al nivel de la rapiña cometida, pero terceros si se computa en proporción al número de población. Hemos iniciado acciones para tender a determinar esto, pero tropezamos con que ninguna rogatoria, ningún exhorto es jamás contestado. Aquellos que imponen las normas del capitalismo financiero y que hablan de la transparencia, de la ética,
de la verdad en las transacciones. Sin embargo, cuando se trata de requerir sobre la existencia de estos depósitos y la normativa que los regula, si están declarados o no están declarados, quiénes son los titulares, nada se nos informa al respecto. Chocamos con una absoluta inefectividad de la función jurisdiccional. Debemos decir que esto no es nuevo. El poder, a lo largo de la historia social, siempre se ha declarado impune, injusticiable. Está para juzgar a los súbditos, pero no para ser llevado él ante el propio poder. Viene a mi memoria la frase de Morrison, el abogado defensor de Luis XVI, que dijo: un rey no puede ser juzgado, debe morir o vivir, pero nunca ser juzgado. Bueno, esto ahora se traduce en la injusticiabilidad del poder económico. El poder económico está para ser ejercido y para dominar a los estados, no para ser juzgado. Entonces, creo que el movimiento de la humanidad y este avance de la conciencia jurídica universal que ha desarrollado Baltasar debe ser hacia la justiciabilidad de ese poder económico y que podamos los pueblos recuperar estas riquezas que nos han sido sustraídas. Este es el bien jurídico tutelado. Tutelar que la riqueza que se produce en un país redunde en beneficio de su pueblo. Tutelar que esos recursos y riquezas sean motivo de actividad productiva racional y no de actividades extractivas que destruyen el equilibrio de la naturaleza y la recomposición. Esto es lo que debemos buscar de tutelar, esto es lo que debe ser llevado a nuestros textos constitucionales y a las convenciones. La Argentina ha incorporado en la reforma de 1994, quizás su mayor logro, que los tratados internacionales de derechos humanos sean, junto con el texto constitucional, la ley suprema de la nación. Esto es importante, pero creo que además de ello debe llevarse esa tutela a la normativa inferior. ¿Por qué? Y porque los jueces no son muy hábiles para aplicar la Constitución ni las convenciones internacionales. Se manejan con los códigos y las leyes habituales y los precedentes jurisprudenciales, pero miran la Constitución y los tratados internacionales como si fueran materia solamente de su Corte Suprema. Esto es absolutamente inicuo, es absolutamente ineficaz. Necesitamos de jueces que ejerzan en plenitud la función de conocer y decidir y que abarca no solamente conocimiento de leyes y precedentes, sino fundamentalmente de sus constituciones y de los tratados internacionales que se hayan ratificado. En el afán de aportar, y en uno de el último evento de la Fundación Baltasar Garzón, aportamos un desarrollo que voy a leer y que dice que configurará crimen económico por violación de lo establecido en las cláusulas 1 o 2 de los pactos internacionales de Naciones Unidas, la constitución de depósitos, transferencias o toda otra forma de imposición de fondos provenientes de personas físicas o jurídicas con residencia en los países donde desarrollan sus actividades comerciales, industriales o financieras, con destino a entidades bancarias o financieras situadas en estados nacionales o locales que configuren paraísos fiscales y que preserven el secreto de la constitución y operatoria de dichos depósitos y transferencias. La responsabilidad penal y patrimonial por este obrar recaerá: 1. Sobre quienes tengan el poder de decisión para operar las transferencias o depósitos provenientes del país donde la persona física o jurídica desarrolla su actividad comercial, industrial o financiera. 2. Sobre quienes con poder de decisión reciban los depósitos, transferencias
o toda otra forma de imposición en las entidades bancarias o financieras situadas en estados nacionales o locales que configuren paraísos fiscales. Tercero, que sobre las autoridades o funcionarios públicos del Estado nacional o local que se configure como paraíso fiscal y que tengan poder de decisión sobre el secreto de la constitución y operatoria de dichos depósitos y transferencias. En todos los casos, la responsabilidad punitiva, patrimonial o resarcitoria recaerá en forma solidaria y mancomunada sobre los sancionados penalmente y las personas de derecho público o privado a que aquellos pertenezcan o representen. Yo sé que sería mucho mejor que fuera vivido como socialmente obligatorio el respeto y el resguardo de los recursos y riquezas naturales de titularidad de nuestros pueblos. Pero a veces la invocación, el llamamiento, se frustran o prevalece el afán de beneficio sobre el valor social de ese beneficio. Por ello, la pretensión punitiva y resarcitoria. Pero creo que lo importante va a ser, cuando internalicemos en conducta que esos recursos y riquezas naturales son efectivamente nuestros pueblos y que la riqueza allí generada, allí debe quedar, porque está para satisfacer las necesidades de los pueblos. Aguardo que el avance de la jurisdicción universal pueda tutelar estos valores y que pasemos a una sociedad que sea más solidaria. En definitiva, lo que establece el artículo 28 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, al decir, toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Cierro mi intervención diciendo, a pesar de que se dice que el conjunto de derechos civiles y políticos no es posible sin el conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, que son una unidad inescindible, lo cierto es que cuando se desciende a los protocolos adicionales, para derechos civiles y políticos hay jurisdicción internacional o regional, pero para los derechos económicos, sociales y culturales solamente hay seguimiento, informes, recomendaciones, pero no jurisdicción. Esto, si hablamos de unidad inescindible, si hablamos de igualdad de los derechos, si decimos en palabras de un papa no matarás ni con balas ni con hambre, tenemos que llevar la jurisdicción a los derechos económicos, sociales y culturales, porque en ello va también la vida de los pueblos y las condiciones de dignidad de su existencia social. Muchas gracias.